Marcos capítulo 1, versículos 40 al 42 dice: un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí, quiero, dijo, queda sano. Y al instante la lepra desapareció y el hombre quedó sano. Aquí vemos que Jesús fue movido con compasión. Algo en su interior lo tocó y lo llevó a sanar al enfermo. Y mi pregunta aquí para ustedes es: ¿qué lo mueve a usted? ¿Qué arde en su corazón que lo lleva a hacer cualquier acción? En el caso de Jesús fue compasión. Pues el lunes, hace 2 días, estuve enfermo en casa. Tuve fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, malestar en general, una tos fea. Esa tos está todavía. Y esa noche pues me acosté y no pude dormir. O sea, estar 7 horas en la cama sin poder dormir es terrible. Así que decidí aprovechar la noche y me puse a pensar. Primero pensé, pues, ¿cuál sería la causa de la enfermedad? ¿Por qué me dio la enfermedad? Pensé, ¿algún pecado? Y yo recuerdo hace muchos años que cuando di una serie sobre enfermedad y mostré que la raíz de muchas enfermedades es el pecado, yo descubrí que algunas de mis enfermedades eran causadas por pecado. Pero en esta ocasión no fue así. Yo recuerdo que yo medía más o menos cuándo me dio la enfermedad y preciso identificaba un pecado, y esto fue bueno para sacar muchas cositas por ahí, zorras pequeñas que pueden dañar totalmente nuestras vidas, y pues las identifiqué como la causa de mis enfermedades. Pero en esta ocasión no había pecado. Entonces lo siguiente era amargura o resentimiento, porque es una puerta abierta a las enfermedades. Y analicé mi corazón y no, estaba bien, estaba en paz. La otra opción es: ¿será que comí algo? Preciso, habíamos comido comida china, entonces pensé, bueno, pues ¿cómo se llama? El agridulce, pues tiene cerdo, puede ser una de las causas, o al menos el cerdo hace que un virus dure más tiempo en el cuerpo. Entonces, desgraciado marrano, tenía algo que ver con mi enfermedad. La otra opción fue el descuido. ¿Será que me descuidé? ¿Será que abusé de mi cuerpo? Pues tuvimos la oración, 3 oraciones, y le metí todas las ganas. Luego entró ese aire acondicionado. ¿Será que eso me afectó? Y no creo. Definitivamente la causa, como podrán ver a su alrededor, es que hay mucho virus por ahí, hay un virus. Entonces definitivamente pues fui contagiado, y como acababa de ver la película Contagious, no sé si lo han visto, entonces soñé con eso esa noche. Me imaginé cómo se esparció por toda la ciudad, por toda la nación, la enfermedad. O sea, el diablo sabe jugar con uno cuando está enfermo. Pero fue interesante, una noche interesante. Pero luego pensé, bueno, ¿qué provecho le puedo sacar a esta enfermedad? Porque Romanos 8:28 dice que Dios dispone todo para nuestro bien. Entonces, ¿cómo puede usar Dios, pensé yo, esta enfermedad para bien? ¿No? O sea, ¿qué de bueno puedo sacar de esta enfermedad? Porque para mí el lunes fue un día totalmente improductivo. Entonces, Dios no va a sacar ningún provecho de un día desperdiciado. Estuve en total egoísmo, y eso es lo que usualmente pasa cuando uno está enfermo. Solo pensé en mí, en mi dolor, en lo terrible.
Otra cosa, no cociné los pancakes que siempre les hago a mis hijos los lunes de desayuno. No hice el almuerzo que siempre hago los lunes. O sea, no hice nada. No salí a correr, no salí a orar, no leí la Biblia, no hice absolutamente nada. Entonces, ¿cómo puede Dios usar esta enfermedad si no hice nada? Pero mientras pensé en esto, odié la enfermedad, ¿no? Y odié lo que la enfermedad hace con nosotros, porque nos vuelve egoístas, nos vuelve personas improductivas. Y en ese momento empecé a sentir compasión también por personas que conozco con enfermedades más tenaces que la mía, y empecé a orar por ellos. Porque cuando uno está enfermo, uno ni siquiera puede orar, y uno necesita de la oración de otras personas. Y entonces hice lo que pues me gustaría que alguien hiciera por mí. Empecé a orar. Y en ese momento el Señor me dijo: eso es lo que quiero. Quiero que odies la enfermedad y lo que causa la enfermedad. Dios puso en mí un odio santo en contra de la enfermedad. Pero también quiero que sientas compasión. Que esto te mueva hacia la compasión. Y que esa compasión te lleve a orar por las personas. De esa manera, Dios dispone una enfermedad para bien. Pero Dios quiere, y quiero que pensemos en esto hoy, que Dios quiere que odiemos tanto la enfermedad como lo que causa la enfermedad. Entonces, ¿cuál es el origen de la enfermedad? ¿Dónde se iniciaron las enfermedades? Ya queda claro que la enfermedad no es la voluntad de Dios, no es algo que Dios envía, ni es algo que Dios permite. Entonces, ¿cuándo se origina la enfermedad? Pues se origina en el huerto de Edén. Porque la consecuencia que vino sobre la humanidad por causa del pecado fue la muerte. Recuerden que Génesis 2:16, el Señor le dice al hombre: puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda morirás. No sí, sino sin duda morirás. ¿Y qué fue lo que sucedió? El hombre comió y Dios cumplió su palabra. No porque Dios sea malo, sino porque Él cumple su palabra. La muerte entró en ese momento a la humanidad. Y cuando hablamos de la muerte, hablamos de 3 clases de muerte. En primer lugar, muerte espiritual. Se perdió esa relación tan especial que tenía el hombre con Dios en el jardín. No, la segunda muerte es la muerte eterna. A partir de ese momento todos nosotros fuimos condenados al infierno, a la separación total y eterna de Dios. Pero la otra muerte que entró es la muerte física. Debido al pecado del hombre, la vida del ser humano está limitada a 70 u 80 años. Pero, ojo con esto, desde el momento en el cual nosotros nacemos, la ley de la muerte entra en acción con la intención de matarnos. Y uno de los medios que usa para matar es la enfermedad. Desde que usted nace, la enfermedad está allí, listo para atacarlo, listo para destruirlo, matarnos antes de tiempo, o hacer que nuestra vida sea improductiva, que seamos personas egoístas. Y nosotros tenemos que batallar precisamente contra la ley de la muerte, que es la que causa las enfermedades. Entonces, la muerte es inevitable, todos vamos a morir. La Biblia dice que el último enemigo que será destruido es la muerte.
Y quiero compartir la porción. 1 Corintios 15:22 dice: así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán. O sea, es inevitable, todo ser humano, por más santo que sea o por más malo que sea, va a morir. Pero así como todos mueren, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida nueva, una esperanza. Obviamente tiene que ver con una vida nueva después de morir. Y luego aquí en esta porción Pablo sigue hablando acerca de la segunda venida, cuando el Señor venga. Y dice, después de que Jesús venga, versículo 24, vendrá el fin, cuando Jesús le entregará el reino a Dios el Padre. Luego de destruir a todo gobernante y poder y toda autoridad, vendrá el momento en el cual Jesús va a destruir todo gobernante, todo poder y toda autoridad, visible e invisible. Pues Cristo tiene que reinar hasta que humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. O sea, vendrá el momento en el cual Cristo va a humillar a sus enemigos. Y luego dice, y el último enemigo que será destruido es la muerte. Entonces, todos vamos a tener que batallar durante toda nuestra vida con la ley de la muerte, o la ley del pecado y de la muerte, dice Romanos 8, que poco a poco está matando nuestro cuerpo. Es inevitable, nuestro cuerpo se está muriendo. Pero nosotros no podemos tomar una actitud pasiva y dejar que eso suceda. No, debemos vivir una buena vida, tener una buena muerte. Entonces, por eso es necesario que odiemos la enfermedad y lo que causa la enfermedad, y además las consecuencias de la enfermedad. Eso fue lo que el Señor me dijo mientras pasaba esas 7 horas despierto en mi cama. Odio por la enfermedad. ¿Por qué? Porque si odiamos la enfermedad, eso va a encender algo en nuestro interior, una llama de pasión, y eso es lo que el Señor quiere. Entonces, vamos a odiar tanto la enfermedad como lo que causa la enfermedad. Y esto es, en primer lugar, el pecado original, que fue el punto de partida de las enfermedades. Hay que odiar ese pecado. Hay que odiar la desobediencia de Adán y de Eva. Es necesario odiar eso. Tenemos también que odiar, en segundo lugar, nuestros pecados, porque nuestros pecados le abren la puerta a las enfermedades. Miren lo que dice el Salmo 32 del 3 al 4. Es la oración de arrepentimiento de David. Y él dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mientras me negué a reconocer mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Habla de la enfermedad. Cuando usted se niega a reconocer su pecado o reconocer el poder o lo que el pecado hace con su cuerpo, dice aquí, su cuerpo se va a ir consumiendo poco a poco y va a gemir todo el día. Sigue diciendo, día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Entonces hay que odiar el pecado que quizás hemos cometido. Recuerden que Jesús al hombre que sanó, al paralítico que sanó en el estanque de Betesda, le dijo en Juan 5:14, ya está sano. Pero luego le dice, así que deja de pecar o podría sucederte algo mucho peor. Entonces, en momentos de enfermedad, odiemos el pecado. Odiemos cualquier pecado en nuestras vidas. Confesemos ese pecado. Veámoslo como quizás la puerta abierta a una enfermedad. Pero también odiemos el pecado de nuestros antepasados.
Porque la causa de las enfermedades puede ser algo generacional. Entonces hay que odiar y aún confesar como nuestros propios pecados, los pecados de las generaciones pasadas, pecados de su papá. Pídale perdón al Señor por el adulterio, por la infidelidad, por la borrachera. Pero también hay que odiar nuestro pecado, porque así como el pecado de algún abuelo, de algún bisabuelo trajo un espíritu de cáncer a nuestra familia, mi pecado también puede traer consecuencias sobre mis hijos. Entonces hay que odiar nuestro pecado y detenerlo. Orar que ese pecado no pase hacia otras generaciones. Pero además de esto hay que odiar al diablo. ¿Recuerdan que Jesús sanó a los oprimidos por el diablo? Entonces, las enfermedades, muchas enfermedades son causadas por el diablo. Hay que odiar al enemigo. Porque el espíritu de enfermedad que reina sobre el mundo es un espíritu enviado por el enemigo. Entonces hay que odiar al enemigo para que eso encienda en nosotros una pasión santa en contra de las enfermedades. Entonces, si queremos ver milagros, nosotros necesitamos encender en nosotros una pasión por la sanidad. Y esto viene cuando odiamos la enfermedad. Entonces pregunto, ¿odia usted la enfermedad? ¿O usted es de los que, ni fu ni fa, ni le interesa? La próxima vez que esté padeciendo en una actitud egoísta como la que yo estuve el lunes, llénese de odio en contra de la enfermedad. Aprovéchelo. No, piensen lo que una enfermedad le está haciendo a otros. Mi enfermedad fue solo de un día, o lo duro fue solo un día. Pero hay personas que llevan meses y hasta años tendidos en su cama. Empecemos a odiar la enfermedad. En lugar de odiar su abuelita que está enferma, ¿por qué no? Más bien. Pues lo digo porque muchos nietos dicen, ir a visitar a la abuelita y otra vez que se está quejando todo el tiempo. Entonces, en vez de odiarla, vaya y odie lo que la enfermedad está haciendo con su abuelita. Sí, como el diablo es de astuto para llevarnos a odiar a la persona y no lo que volvió a la persona chocha, lo que la volvió así insoportable. ¿Sí? No odie a su mamá o a su papá cuando esté enfermo, odie la enfermedad. Si queremos también liberar a los que están atados por el alcohol, los que están atados por las drogas, los que están atados al juego o a la pornografía, necesitamos odiar ¿qué? El alcohol. Necesitamos odiar las drogas. Necesitamos odiar el juego. Necesitamos odiar la pornografía. Pero muchos no, están jugando con esto, están jugando con la pornografía, están jugando con el alcohol. Y quizás lo que usted necesita es ir a ver lo que la pornografía le ha causado a mucha gente. Muchos de los abusos sexuales provienen de personas que están viendo pornografía. Y usted tiene que estar enterado de esto para llenarse de odio. Porque si no, eso va a ser lo mismo con usted. Usted tiene que odiar lo que el alcohol le está haciendo a muchas personas. No es un juego. Y usted tiene que pedir que Dios le dé ese odio santo en contra del alcohol. Si queremos ayudar a los matrimonios para que se salven, tenemos que odiar lo que está destruyendo los matrimonios. ¿Y qué está destruyendo los matrimonios? La infidelidad sexual. Hay que odiar la infidelidad a tal punto que no podemos tolerar en las películas o en las novelas infidelidad. El momento en el cual se promociona la infidelidad, apagamos el televisor. Eso es lo que tenemos que hacer. Porque o si no, usted no va a poder salvar matrimonios, ni siquiera el suyo. O sea, hay que odiar lo que está destruyendo los matrimonios. Si queremos ayudar a los pobres,
tenemos que odiar lo que los llevó a la pobreza. ¿Qué llevó a la gente a la pobreza? Pues en primer lugar, el alcohol. Muchos son pobres por el alcohol. Entonces hay que odiar el alcohol. Hay que odiar la injusticia. Hoy hay pobres debido a la injusticia. Hay que odiar la injusticia. Sabiduría, según lo que leemos en Proverbios, es poder ser justo. Hoy hay mucha injusticia. Hay injusticia en los sueldos. Hay injusticia en la forma en que se hacen las cosas. Corrupción es injusticia. Repartir una herencia de manera injusta es injusticia. Hay que odiar eso. Que la justicia reine en nuestras vidas. Hay que odiar las maldiciones generacionales, porque muchos son pobres, porque es una pobreza que ha pasado de una generación a la otra. Hay que odiar la pereza. La pereza es la raíz de mucha pobreza. Hay que odiar el amor al dinero, pero también hay que odiar el despilfarrar el dinero. O sea, usted no va a poder ayudar a los pobres hasta que usted no odia lo que los llevó a la pobreza. Si queremos liberar a los cautivos, necesitamos odiar al que los esclavizó, es decir, al diablo. Entonces, el odio santo enciende la llama de pasión santa. Quiero que piensen en eso, odio santo. Es el odio santo en contra de algo en particular, lo que aviva la llama de pasión por un ministerio grande. Y usted tiene que pensar, ¿cuál es el odio santo que está en usted? Y quiero dar unos ejemplos. El caso personal, el odio santo que ardía en mí era hacia la manera en la cual se estaba haciendo la iglesia hace mucho tiempo. No se hacía, como nos decía Chana ahorita, de tal forma que la iglesia era lo más aburrido del mundo, lo más largo, lo más eterno. O sea, para mi hijo que aguanta hora y media, él no sabe lo que eran 7, 8 horas de velada. Eso sí era horrible. Yo tenía que aguantarme prédicas de hora y media que el predicador no sabía ni de dónde venía ni para dónde iba. Entonces todo eso puso en mí un odio santo que me llevó a una pasión santa. Pero Joyce Meyer es tal vez de los predicadores más grandes que hay en este momento a nivel mundial. Es de las personas más oídas y es una mujer, para los que no han tenido el privilegio de oírla o de leer sus libros. ¿Cómo llegó a tener ese ministerio tan grande? Fruto, todo se inicia por un odio santo en contra del pecado de pedofilia de su papá. Fue víctima del abuso sexual de su papá. Y ese odio que tenía en su interior lo convirtió en una pasión santa para ayudar a las mujeres o a los muchachos afligidos por lo mismo. Ahora, no solo fue víctima del abuso sexual de su papá, sino de todo lo que gira alrededor de eso, de las heridas emocionales. Estaba llena de rechazo, de soledad, de temor, de fortalezas mentales, y por eso sus libros son una bendición para multitudes. Entonces, el odio santo en contra de algo nos puede llevar hacia una pasión santa. María Woodworth Etter, otra mujer tremendamente usada, a comienzos de 1900, una unción impresionante, especialmente en sanidad. Llegó a tener ese ministerio fruto de un odio santo. Perdió a 5 de sus hijos, solo uno quedó con vida. Eso la llevó a tener un odio en contra de la enfermedad. Que no tengamos nosotros que sufrir algo así para odiar las enfermedades,
para odiar el pecado, para odiar a Satanás. John G. Lake, uno de los hombres más usados por Dios en cuestión de sanidad, tuvo que experimentar también la pérdida de 8 hermanos. Sus papás muy fuertes, muy saludables, pero por alguna razón la enfermedad entró en su casa y perdió a 4 hermanos y a 4 hermanas. Él se casa, encuentra el regalo de Dios para su vida, empiezan a tener hijos y de repente la misma ley de muerte entró a su esposa. Su plan, matarla. Después de 2 años de matrimonio, su esposa se enfermó con tuberculosis y problemas del corazón. Después de 3 años de enfermedad, los doctores le dijeron que ya no había esperanza. Pero él no iba a dejar que su esposa se muriera. Él ya había experimentado en su propia vida unos años atrás la sanidad del reumatismo. Él ya había ganado una victoria, pero también había ganado una victoria en la vida de su hermana. Un día cuando ya él ya estaba ministrando, su mamá lo llamó y le dijo: mi hijo, es importante que vayas a visitar a tu hermana. En pocas horas va a morir o ya está moribunda. Y el camino a la casa de su hermana se llenó de ese celo, de esa pasión o de ese odio en contra de la enfermedad. Cuando ya entró allí, estaba inconsciente. Y con respecto a lo que él sintió cuando entró a ese lugar, él mismo dice: no puedo poner en palabras el clamor de mi corazón y la llama de odio que sentí en ese momento en contra de la muerte y de la enfermedad. Fue una pasión que solo el Espíritu Santo pudo poner en mí. Era como si la misma ira de Dios había tomado posesión de mi alma. Eso es lo que se necesita para ver milagros en nuestras vidas. Pero nosotros ya tomamos las enfermedades como: ay, será de Dios. Y tomamos esa actitud. Quizás, ¿por qué? Porque no lo hemos visto de manera cercana. Pero él ya había experimentado que las 4 muertes, o en ese momento cuando fue a orar por su hermana, 4 muertes de sus otros hermanos. Él no iba a dejar que otra hermana se muriera. Y él tuvo una batalla espiritual en contra del poder de la muerte durante 1 hora. Durante 1 hora reprendió el espíritu de muerte, y después de 1 hora de oración, su hermana se levantó. Por eso, cuando su esposa se estaba muriendo, cuando los médicos le dijeron que ya no había esperanza, y unos pastores amigos vinieron a consolarlo y a decirle: acepte la muerte de su esposa como la voluntad del Señor, él se empecinó y se opuso rotundamente. Sin embargo, dice, era inminente la realidad de la muerte. Por eso, enojado, agarró su Biblia y lo tiró en contra de él, lo echó, lo lanzó hacia la chimenea. Y él dice que cuando cayó, que cayó abierto en Hechos capítulo 10, versículo 38. Y ese versículo como que resaltaba, y él lo leyó y decía: y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder. Y después Jesús estuvo haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Cuando él leyó eso, él entendió que ni esa enfermedad, ni ninguna enfermedad venía de Dios. Era el diablo el que estaba tratando de robar la mamá de sus hijos. Era el diablo el que quería destruir a sus hijos. Que quería destruir su propia vida, arrebatándole a su esposa.
Por eso él fue a leer Lucas 13:16, en donde leyó: esta preciada mujer estuvo esclavizada por Satanás durante 18 años. Y Jesús pregunta: ¿no es justo que sea liberada? Entonces John no solo entendió que la enfermedad había sido causada por Satanás, sino que también Jesús quería traer liberación, quería traer sanidad, pero lo tenía que hacer a través de él mismo. Por eso entonces él dice que en una autoridad una autoridad que de repente vino sobre su vida, que solo pudo haber sido producido por el Espíritu Santo, Lake comenzó a dar vueltas alrededor del cuarto y empezó a declarar, tanto al mundo visible como al mundo invisible, que su esposa iba a ser sanada exactamente a las 9:30 de la mañana. Comenzó a declararlo. Y cuando llegó esa hora, se arrodilló al lado de la cama de su esposa y empezó a clamar a Dios. Y él dice que en ese momento el poder de Dios vino sobre Jenny, su esposa, e inundó totalmente su cuerpo. La parálisis desapareció. Su corazón empezó a latir normalmente. Dejó de toser. Se fue la fiebre y empezó a respirar bien. Y de repente gritó: alabado sea Dios, estoy sana. Eso es lo que necesitamos. Odiar la enfermedad para empezar a experimentar el poder sanador de Dios. Ahora, estas personas, Joyce Meyer, John G. Lake, Maria Woodworth Etere, vivieron sus experiencias en carne propia. Y eso fue lo que puso en ellos pasión por su ministerio. Y eso fue lo que les dio un ministerio tan grande. Por eso quiero preguntarles: ¿qué es lo que arde en su corazón o en su panza? ¿Qué es lo que usted más odia de las obras del diablo? ¿Qué es lo que usted ha experimentado en carne propia? Ahora, quizás usted no ha tenido que experimentar situaciones difíciles, de pobreza, de maltrato, de abuso, de enfermedad, de muerte. Pero usted sí puede ver lo que otros están viviendo, lo que otros están experimentando. Usted puede ver el dolor que sufren por la enfermedad, o el dolor que sufren por la pobreza, o el dolor que sufren por el pecado. Pues permita que eso se vuelva una pasión por la sanidad y un odio por la enfermedad. Permita que eso se vuelva una pasión por la libertad financiera y un odio por la pobreza. Permita que eso se vuelva una pasión por la santidad y un odio por el pecado. Yo recuerdo una canción que oía cuando era niño de Amy Grant que decía: It's not a song till it touches your heart. No es una canción sino hasta que toque tu corazón. It's not a song till it tears you apart. No es una canción sino hasta que te destruya totalmente. Y eso es lo que tenemos que permitir, que las desgracias en nuestras vidas se conviertan en algo que destruya nuestro interior o que toque nuestro corazón. Porque solo entonces se va a volver en una canción. Solo entonces se va a volver en un ministerio. Por eso vuelvo a leer la porción inicial, Marcos 1:40. Un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y le suplicó que lo sanara. Si tú quieres, le dijo, puedes sanarme y dejarme limpio. Y entonces, movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó y dijo: quedas sano. Y al instante
la lepra desapareció. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Jesús fue movido por compasión, porque en su corazón ya ardía un odio santo en contra de la lepra. El leproso que vio ese día, lo único que hizo fue disparar algo que ya durante muchos años ardía en su corazón. Porque durante toda su vida Jesús había observado a los leprosos. Había visto cómo sufrían. Había visto cómo vivían. Tenían que vivir lejos de todas las otras personas. Había visto el dolor de sus corazones. O sea, Él permitió que esas situaciones pusiesen en Él un odio santo en contra de la lepra. Y cuando este hombre le pidió que orara por él, dice la Biblia, movido con misericordia o movido a compasión, oró por él. Por eso que arde en su panza. Es necesario que odiemos hoy el pecado, que odiemos la enfermedad, que odiemos a Satanás y que ese odio se convierta en una pasión por sanar a los enfermos. Y quiero que cerremos nuestros ojos. Y Señor, yo te pido que hoy algo suceda en este lugar. Que pongas en nosotros un odio hacia el pecado, un odio hacia las obras, Señor, del diablo, un odio hacia el mundo, un odio, Señor, hacia todo aquello que ha producido desgracia en nuestras vidas, en nuestras familias, en amigos, en nuestra nación. Señor, no queremos seguir indiferentes ante la necesidad de las personas. No queremos, Señor, seguir viviendo sin ofrecer una solución. Hoy queremos vernos como tus manos. Hoy queremos vernos, Señor, como el abrazo que la gente necesita. Hoy queremos vernos, Señor, como el medio, el único medio quizás que tú vas a usar para traer esperanza al que no lo tiene. Te pedimos, Señor, que avives tu presencia en cada uno de nosotros. Pon tu corazón en cada uno de nosotros. Renunciamos a la indiferencia y oramos, Padre Dios, que ese poder sobrenatural venga sobre nosotros. Que no salgamos iguales en el nombre de Cristo Jesús.